¿Sabes una cosa? Tenemos en nuestra cultura esta idea bastante peculiar, casi sagrada, de que ayudar a los demás es siempre, absolutamente siempre, lo correcto. Desde que éramos niños, nos han enseñado que para ser una buena persona, una persona espiritual, una persona llena de amor, debes decir que sí a todo. Debes dar sin límites. Debes estar disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y si por un momento titubeas, si haces una pausa para pensar, si te atreves a establecer un límite personal, entonces algo debe estar terriblemente mal contigo. Debes ser egoísta. Debes ser insensible. Debes carecer de compasión. Pero déjame preguntarte algo que tal vez nunca te has planteado seriamente. ¿Y si toda esta noción estuviera completamente al revés? ¿Y si esta necesidad compulsiva de ayudar a todos, de arreglar a todos, de rescatar a todos sin distinción, no fuera realmente amor en absoluto, sino más bien una forma de interferencia, una manera sutil pero poderosa de interrumpir las lecciones precisas que la vida está intentando enseñar a cada persona? Piénsalo con detenimiento por un momento. Cuando rescatas continuamente a alguien de las consecuencias naturales de sus propias acciones y decisiones, ¿qué estás haciendo realmente? No los estás ayudando en absoluto. Los estás manteniendo atrapados en un círculo vicioso. Les estás impidiendo aprender las lecciones más valiosas de la existencia. Te estás interponiendo entre ellos y la sabiduría profunda que solamente puede llegar a través de la experiencia directa, a veces dolorosa, pero siempre transformadora. Ahora bien, no estoy sugiriendo que nos convirtamos en personas frías, distantes o indiferentes al sufrimiento ajeno. Eso sería caer en el otro extremo, ¿no te parece? La pregunta fundamental no es si debemos preocuparnos por los demás. La pregunta verdadera, la que marca toda la diferencia, es cómo expresamos esa preocupación. Y aún más importante, en quienes elegimos invertir nuestra energía vital, nuestro tiempo precioso, nuestros recursos limitados. Porque verás, existen ciertos tipos de personas que literalmente te vaciarán por completo. Tomarán y seguirán tomando, y no importa cuánto les des, nunca, jamás será suficiente. Y la tragedia más grande aquí no es que ellos estén tomando. La verdadera tragedia es que tú, con tu generosidad mal dirigida, les estás impidiendo crecer, madurar, evolucionar. Les estás robando la oportunidad de convertirse en las personas fuertes y capaces que podrían llegar a ser. Permíteme compartir contigo 7 tipos de personas que absolutamente debes aprender a reconocer, no para que los juzgues o los condenes sin piedad, sino para que protejas tu propia energía sagrada y les permitas a ellos enfrentar precisamente las experiencias que necesitan para despertar a una realidad más consciente. Número 1. Los crónicamente perezosos. Existe una diferencia fundamental. ¿Lo ves? Entre alguien que está genuinamente luchando contra circunstancias difíciles y alguien que simplemente ha decidido rendirse ante la vida. La persona que está luchando de verdad tomará tu ayuda y la utilizará como un escalón, un impulso para elevarse. Pero la persona crónicamente perezosa, esa es otra historia completamente diferente. Ellos usarán tu ayuda como una hamaca cómoda donde recostarse indefinidamente. Han tomado una decisión, ya sea consciente o inconscientemente, de que la vida es demasiado difícil, demasiado exigente, y que alguien más debería cargar con su peso. Y en el preciso momento en que tú intervienes para ayudarlos, te conviertes en ese alguien más. Te transformas en la persona de la que dependen, no porque sean incapaces de hacer las cosas por sí mismos, sino porque han descubierto algo muy conveniente, que siempre habrá alguien dispuesto a hacerlo por ellos. Observa lo que sucede en la naturaleza, ese maestro sabio y despiadado. Un pájaro madre no lleva comida eternamente a un polluelo que se niega a abrir su pico. Un árbol robusto no continúa nutriendo indefinidamente una rama que no produce frutos ni flores. La naturaleza es absolutamente clara en este principio fundamental. Si algo no está produciendo, si algo no está contribuyendo al equilibrio del ecosistema,
Eventualmente es cortado, separado del flujo de energía, y no es por crueldad, sino por una sabiduría ancestral que mantiene el equilibrio de la vida. La persona crónicamente perezosa, siempre, sin falta, tendrá una excusa perfectamente elaborada. Te hablarán de su infancia difícil, de la mala suerte que los persigue como una sombra, de las circunstancias injustas que enfrentaron. Y es posible que algo de esto sea verdad, no voy a negarlo, pero aquí está la pregunta crucial que debes hacerte. ¿Qué están haciendo al respecto en este preciso momento? ¿Están dando pasos, por pequeños que sean, para cambiar su situación? ¿O simplemente están esperando pacientemente, o no tan pacientemente, a que alguien aparezca mágicamente y les arregle la vida? Cuando ayudas a alguien que se rehúsa rotundamente a ayudarse a sí mismo, les robas algo absolutamente precioso e irreemplazable. Les robas la satisfacción profunda que viene de su propio logro. Les robas la fortaleza interior que solo se desarrolla al superar dificultades reales. Les robas precisamente lo que más necesitan: el descubrimiento transformador de que son capaces, de que tienen dentro de sí mismos todo lo necesario para salir adelante. Algunos de ustedes han estado cargando con personas durante años enteros. Pagan sus cuentas mes tras mes, resuelven sus problemas uno tras otro, limpian sus desastres repetidamente. Y cada vez que lo hacen, se dicen a sí mismos que están siendo amables, compasivos, buenos cristianos o buenos seres humanos. Pero permíteme plantear una pregunta incómoda. ¿Y si tu bondad mal dirigida los está manteniendo débiles? ¿Y si tu ayuda constante es precisamente lo que les impide ponerse de pie por su propia cuenta? Déjame contarte algo que presencié hace años en mi propio barrio. Había un hombre, don Roberto lo llamábamos, que tenía un hijo de 35 años viviendo en su casa. Este hijo, llamémoslo Miguel, nunca había mantenido un trabajo por más de 3 meses seguidos. Don Roberto pagaba todo: la comida, la ropa, el teléfono, incluso los gastos de diversión de Miguel, y don Roberto se justificaba diciendo: «Es mi hijo, ¿cómo voy a dejarlo en la calle?». Pero un día, don Roberto sufrió un infarto. Estuvo hospitalizado durante 2 meses, y durante ese tiempo, Miguel tuvo que valerse por sí mismo por primera vez en su vida adulta. ¿Sabes qué pasó? Consiguió un trabajo, pagó las cuentas de la casa, incluso empezó a cocinar para sí mismo. Cuando don Roberto regresó del hospital, casi no podía creer la transformación. Miguel no había necesitado ayuda todo ese tiempo. Había necesitado que dejaran de ayudarlo. La persona perezosa necesita sentir hambre verdadera, necesita experimentar la incomodidad real, necesita vivir en carne propia las consecuencias naturales de sus elecciones, porque solamente cuando el dolor de permanecer igual se vuelve más grande que el dolor del cambio, finalmente, por fin, comenzarán a moverse hacia adelante. Número 2. Los perpetuamente ingratos. ¿Alguna vez has notado que hay personas que pueden recibir un regalo extraordinario y tratarlo como si fuera absolutamente nada, como si fuera basura? Podrías entregarles tu tiempo, tu dinero, tu energía vital, tu corazón mismo, y lo tomarán sin pensarlo 2 veces, sin un gracias, sin el más mínimo reconocimiento, sin una pizca de apreciación genuina. Esto no es un accidente. Esto no es un descuido ocasional. Esto es un problema profundo de carácter. La gratitud no es simplemente buenos modales o cortesía superficial. La gratitud es la señal clara de una persona que reconoce que es parte de algo más grande que ella misma. Una persona agradecida comprende en lo profundo de su ser que cada bendición, cada regalo, cada acto de bondad no se le debe por derecho divino, sino que se le da libremente, por generosidad pura. Y cuando comprendes esto en tu alma, tratas los regalos con reverencia, con respeto sagrado. Pero la persona ingrata, esa persona opera desde una mentalidad completamente diferente. Creen que el mundo les debe todo.
Creen que tu ayuda es su derecho inalienable. Y aquí viene lo más perverso. Cuanto más les das, más entitled se vuelven. Es una paradoja extraña y dolorosa, ¿verdad? Mientras más viertes en ellos, menos lo aprecian. Es como llenar un barril sin fondo. Nunca se llena. Solo se traga todo lo que echas dentro. Permíteme contarte sobre una situación que conocí personalmente. Había una mujer llamada Doña Carmen, que ayudó a una amiga de la infancia a pagar su alquiler durante 6 meses consecutivos. Mes tras mes, Doña Carmen sacrificaba su propio bienestar económico. Se privaba de pequeños lujos, trabajaba horas extras, todo para asegurarse de que su amiga, llamémosla Patricia, tuviera un techo sobre su cabeza. ¿Y sabes cómo respondió Patricia? Se quejó. Se quejó constantemente de que el apartamento era demasiado pequeño. Apenas alcanzaba para sus muebles. Se quejó de que el vecindario no era lo suficientemente elegante. No era digno de ella. Se quejó de que tenía que vivir de esta manera, mientras otras personas que conocía vivían en casas más grandes, en zonas mejores. Ni una sola vez, ni una miserable vez, dijo, gracias. Ni una sola vez reconoció el sacrificio tremendo que Doña Carmen estaba haciendo. Y cuando llegaron los 6 meses y Doña Carmen ya no pudo continuar ayudando, su propia economía estaba al límite. ¿Sabes qué sucedió? Patricia se enojó profundamente. Se sintió traicionada, abandonada, como si la ayuda que había recibido no fuera un regalo generoso, sino una deuda que ahora se le estaba cobrando injustamente. Dejó de hablarle a Doña Carmen. Empezó a hablar mal de ella con otras amigas comunes, pintándola como una persona tacaña, que la había abandonado en su momento de necesidad. Esta es la naturaleza profunda del ingrato. No ven bondad donde la hay. Ven debilidad que pueden explotar. No ven generosidad genuina. Ven oportunidad para sacar ventaja. Y tomarán y seguirán tomando hasta que no quede absolutamente nada de ti, hasta que estés completamente vacío, exhausto, usado. Cuando ayudas a una persona ingrata, no estás sembrando semillas en tierra fértil. Estás arrojándolas a un pozo sin fondo, oscuro e insaciable. Y no importa cuántas semillas arrojes, por más que sean toneladas, ese pozo jamás se llenará. Jamás dirá, es suficiente. Jamás te devolverá ni siquiera una fracción de lo que has dado. La ingratitud es como un agujero negro emocional que absorbe toda la luz, todo el amor, toda la generosidad que se le acerca y no devuelve nada, absolutamente nada, solo oscuridad y más demandas. Número 3. Los arrogantes y fariseos. Existen personas en este mundo que no quieren tu ayuda verdadera. Lo que buscan desesperadamente es tu validación. No desean tu sabiduría o tus consejos honestos. Quieren que confirmes lo que ya creen acerca de sí mismos. Y si te atreves a ofrecer cualquier cosa que desafíe su visión inflada de quiénes son, te rechazarán completamente, te descartarán como si fueras un tonto que no entiende nada. La persona arrogante no sufre por falta de conocimiento o información. Sufre de un exceso demoledor de orgullo. Creen que ya lo saben todo. Están convencidos de que su manera de hacer las cosas es la única manera correcta. Y cualquiera que sugiera lo contrario simplemente está equivocado. Es un ignorante. No está a su nivel intelectual o espiritual. El orgullo es algo verdaderamente curioso cuando lo examinas de cerca. Se disfraza hábilmente como confianza, como seguridad en uno mismo, pero en realidad es miedo puro. La persona arrogante está aterrorizada de estar equivocada, porque toda su identidad, todo su sentido del yo, está construido sobre la base frágil de tener razón siempre. Si admiten que no saben algo, si reconocen que necesitan ayuda, que podrían aprender de otros, todo su sentido del ser comienza a desmoronarse como un castillo de naipes. Y entonces, ¿qué hacen? Se atrincheran más profundamente en sus posiciones.
defienden lo indefendible, argumentan contra toda evidencia, rechazan cualquier cosa que amenace su narrativa cuidadosamente construida. Se vuelven como fortalezas amuralladas, donde ninguna verdad nueva puede penetrar. No puedes ayudar a una persona así, no porque estén más allá de toda redención, sino porque genuinamente no creen que necesiten ayuda de nadie, y hasta que lleguen a esa realización por sí mismos, a través de sus propias experiencias dolorosas, cualquier cosa que les ofrezcas será completamente desperdiciada como agua derramada en el desierto que se evapora antes de nutrir nada. Recuerdo la historia que me contó un amigo de Barcelona sobre un empresario llamado Don Joaquín. Este hombre había construido un negocio moderadamente exitoso durante 20 años, pero las cosas estaban cambiando rápidamente en su industria. La tecnología estaba transformando todo. Personas más jóvenes con nuevas ideas estaban revolucionando el mercado. Varios amigos cercanos, incluso algunos de sus propios empleados, intentaron advertirle: Don Joaquín, necesitamos adaptarnos, necesitamos modernizarnos. La forma antigua de hacer negocios ya no funciona. Pero Don Joaquín se negó rotundamente a escuchar. Llevo 20 años en este negocio, decía con desdén. Sé cómo funcionan las cosas. Estos jóvenes no saben nada. Esto es una moda pasajera. 3 años después, su negocio quebró completamente. Perdió todo: su empresa, sus ahorros, su reputación en la industria. Y solo entonces, sentado entre los escombros de lo que había construido, finalmente admitió: debí haber escuchado. Mi orgullo me cegó completamente. La persona arrogante debe caer, debe experimentar las consecuencias devastadoras de su orgullo, debe golpear el suelo con suficiente fuerza que finalmente miren hacia arriba y se den cuenta de que no tienen todas las respuestas, que son humanos falibles como todos los demás, y solamente entonces, cuando están humillados, cuando están quebrantados en su arrogancia, estarán finalmente listos para recibir ayuda verdadera. Número 4. Los habitualmente malvados. Ahora, quiero ser extremadamente cuidadoso aquí, porque vivimos en una época donde a las personas no les gusta usar palabras fuertes como malvado o perverso. Preferimos un lenguaje más suave, más psicologizado. Decimos que alguien está perturbado o incomprendido o que tuvo una infancia difícil, pero existe una verdad incómoda que debemos enfrentar. Hay personas en este mundo que no están confundidas en absoluto. Saben exactamente lo que están haciendo. Comprenden perfectamente que sus acciones causan daño y lo hacen de todos modos, sin remordimiento genuino. La persona malvada no es alguien que comete un error ocasional. Todos cometemos errores, todos fallamos, todos tenemos momentos de debilidad. La persona habitualmente malvada es alguien que ha hecho de la maldad su estilo de vida, su forma de operar en el mundo. Mienten sistemáticamente, engañan sin pestañear, manipulan con maestría, dañan a otros sin el más mínimo remordimiento. Y cuando son confrontados con evidencia clara de su comportamiento, no se arrepienten genuinamente. Justifican, racionalizan, culpan a otros, juegan el papel de víctima. Cuando ayudas a una persona malvada, te conviertes en un cómplice involuntario de sus acciones. Habilitas su comportamiento destructivo. Les proporcionas los recursos necesarios para continuar causando daño. Y déjame decirte algo absolutamente crítico. Ellos usarán lo que les des no para cambiar, no para mejorar, sino para profundizar aún más en su oscuridad, para refinar sus métodos de manipulación y engaño. Existe una razón profunda por la cual las tradiciones de sabiduría de todas las culturas, desde el Tíbet hasta México, desde la antigua Grecia hasta las tribus indígenas de América, advierten contra apoyar a aquellos que hacen el mal deliberadamente. No es porque carezcamos de compasión o perdón, es porque reconocemos con claridad que algunas personas han elegido conscientemente un camino que conduce a la destrucción propia y ajena.
Y si intentas sacarlos de ese camino a la fuerza, si te involucras demasiado profundamente en sus vidas, ellos no permitirán que los salves. En cambio, te jalarán hacia ese mismo camino oscuro con ellos. Es como intentar rescatar a alguien que se está ahogando en arenas movedizas. Si no sabes cómo hacerlo correctamente, ambos terminarán hundiéndose. Conocí el caso de una familia en Medellín, Colombia. El hijo mayor, llamémoslo Andrés, había estado involucrado en actividades criminales desde su adolescencia, tráfico menor al principio, luego cosas más serias. Sus padres, personas buenas y trabajadoras, gastaron todos sus ahorros en abogados, en sacarlo de problemas, en pagarle deudas peligrosas para salvarle la vida. Cada vez, Andrés prometía cambiar. Lloraba, se arrodillaba, juraba que esta era la última vez, y cada vez, en cuanto estaba fuera de peligro inmediato, volvía exactamente a lo mismo. Peor aún, comenzó a usar la casa familiar como escondite para mercancía ilegal. Puso en riesgo a toda la familia. Finalmente, después de 15 años de este ciclo infernal, los padres tomaron la decisión más dolorosa de sus vidas. Le dijeron a Andrés que no podía volver a casa, que no recibiría más dinero, que enfrentaría las consecuencias de sus acciones solo. Fue devastador para ellos, pero fue la única manera de dejar de ser cómplices de su destrucción. La persona malvada no quiere ser salvada, quiere ser empoderada en su maldad. Buscan a alguien que financie sus esquemas, que cubra sus mentiras, que limpie sus desastres. Y si tú asumes ese papel, créeme, no los estás ayudando. Estás formando una alianza con la oscuridad misma. Número 5. Los incurablemente necios. Un necio, entiende bien esto, no es alguien que carece de inteligencia o capacidad mental. Un necio es alguien que se rehúsa obstinadamente a aprender de la experiencia. Cometen los mismos errores una y otra vez. Ignoran consejos sabios. Rechazan la sabiduría que se les ofrece gratuitamente. Tocan la estufa caliente repetidamente y luego se preguntan, genuinamente sorprendidos, ¿por qué su mano está quemada? La diferencia entre una persona sabia y un necio es verdaderamente simple, casi ridículamente simple. Una persona sabia aprende de la experiencia y ajusta su comportamiento. Un necio no aprende nada, no importa cuántas veces la vida le enseñe la misma lección. Ahora, aquí está lo que hace esto particularmente difícil y desgarrador. El necio frecuentemente vendrá a ti en un estado de angustia real. Estarán en crisis legítima, estarán desesperados y asustados, y tu corazón, naturalmente, se conmoverá. Querrás ayudar, querrás rescatarlos de su situación terrible. Es un impulso humano, hermoso, pero si observas cuidadosamente su historia, si prestas atención al patrón, verás algo revelador. Esta no es su primera crisis. Esta no es la primera vez que necesitan ser rescatados desesperadamente. De hecho, han estado en esta situación exacta, o una muy similar, múltiples veces antes, 5 veces, 10 veces, 20 veces, y cada una de esas veces, alguien bondadoso como tú apareció y los ayudó, los rescató, los sacó del problema. Y cada vez, sin falta, regresaron directamente al mismo comportamiento que los metió en problemas en primer lugar. Es como un disco rayado que repite la misma sección una y otra vez, interminablemente. El necio es como una persona ahogándose en el océano que se rehúsa a agarrar el salvavidas que le lanzas. En lugar de eso, siguen agitándose, salpicando, hundiéndose, creando más caos. Y si saltas al agua para salvarlos personalmente, te agarrarán en su pánico y te jalarán hacia abajo con ellos. He visto esto suceder literalmente, no solo como metáfora. Recuerdo a una mujer en mi propia familia extendida, llamémosla Rosa. Durante más de 10 años, Rosa tuvo problemas de dinero constantemente. Cada 2 o 3 meses había una nueva crisis financiera. El alquiler que no podía pagar,
una deuda de tarjeta de crédito que la perseguía, un préstamo que había tomado y no podía devolver, y cada vez diferentes miembros de la familia la ayudaban, le daban dinero, pagaban sus deudas, cubrían sus gastos, y cada vez Rosa prometía que esta vez sería diferente, que había aprendido su lección, que sería más cuidadosa con el dinero, pero a las pocas semanas estaba comprando cosas innecesarias nuevamente, comiendo en restaurantes caros, tomando taxis cuando podía tomar el autobús, pidiendo préstamos para emergencias que realmente no eran emergencias. Después de 10 años de este patrón agotador, la familia finalmente se dio cuenta. Rosa no tenía un problema de dinero. Rosa tenía un problema de necedad, de negarse a aprender, de negarse a cambiar su comportamiento a pesar de las consecuencias claras y repetidas. No puedes salvar a un necio. Solamente la vida puede enseñarle. Solamente las consecuencias naturales y dolorosas de sus propias acciones pueden romper su obstinación. Y si sigues interviniendo una y otra vez, si sigues amortiguando esas consecuencias, evitas que hagan su trabajo transformador. Número 6. El maestro manipulador. El manipulador es quizás el tipo más peligroso en toda esta lista, porque son los más difíciles de reconocer, los más hábiles en esconderse. No vienen a ti con demandas directas o amenazas. Vienen con historias conmovedoras, cuidadosamente elaboradas. No toman de ti directamente, forzosamente. Te hacen querer dar. Te hacen sentir que es tu idea, tu decisión libre. El manipulador comprende la naturaleza humana a un nivel profundo, casi instintivo. Saben que las personas buenas genuinamente quieren ayudar a otros. Saben que las personas amables se sienten culpables, profundamente culpables, cuando dicen no a una petición de ayuda, y usan este conocimiento como un arma perfectamente afilada, como un bisturí psicológico. Te dirán exactamente lo que necesitas escuchar en ese momento específico. Jugarán con tus emociones como un músico toca un instrumento. Te harán sentir especial, necesitado, importante, indispensable. Te harán creer que solo tú puedes ayudarlos, que nadie más los entiende como tú. Y antes de que te des cuenta completamente de lo que está sucediendo, estás haciendo cosas por ellos que nunca harías por nadie más, rompiendo tus propias reglas, traicionando tus propios valores. El manipulador es un camaleón maestro, un cambiaformas emocional. Con una persona, son la víctima inocente, golpeada injustamente por la vida. Con otra persona, son el héroe incomprendido, el salvador que todos menosprecian. Cambian su historia dependiendo de con quién están hablando, ajustando los detalles para maximizar el impacto emocional. Y aquí está algo revelador. Si alguna vez puedes comparar notas con otras personas que han tratado con este manipulador, descubrirás que las historias no coinciden. Los hechos cambian. Las víctimas y villanos se intercambian de roles. Es como si cada persona estuviera describiendo a una persona completamente diferente. Déjame contarte sobre un caso que ocurrió en una comunidad religiosa que conozco en Chile. Había un hombre, llamémoslo Fernando, que se presentó un día en la iglesia con una historia desgarradora. Había perdido su trabajo, su esposa lo había dejado, estaba a punto de perder su casa. Necesitaba ayuda urgente, desesperada. La congregación, siendo gente de buen corazón, se movilizó inmediatamente. Le consiguieron un trabajo temporal, le dieron dinero para sus gastos, algunos miembros incluso lo invitaron a vivir temporalmente en sus casas. Fernando parecía profundamente agradecido, lloraba de emoción. Agradecía a Dios por poner personas tan maravillosas en su camino, pero después de 6 meses empezaron a notarse inconsistencias. Fernando había dicho que no tenía familia, pero alguien lo vio con una hermana que aparentemente vivía bien económicamente. Había dicho que su esposa lo dejó, pero otra persona lo vio con ella en un restaurante, claramente todavía juntos. El trabajo que supuestamente había perdido resultó ser que él renunció voluntariamente. Cuando fue confrontado gentilmente sobre estas discrepancias,
Fernando estalló en una actuación dramática. Acusó a las personas de juzgarlo injustamente, de no tener fe verdadera, de ser hipócritas. Creó tanta confusión y drama que algunas personas comenzaron a dudar de sí mismas, pensando que quizás habían malinterpretado las cosas. Eventualmente, se descubrió que Fernando había hecho esto en 3 comunidades religiosas diferentes, en distintas ciudades, durante los últimos 5 años. Era su método de vida. Moverse de grupo en grupo, contando versiones ligeramente diferentes de su historia trágica, extrayendo recursos hasta que las personas empezaban a hacer preguntas y luego moverse al siguiente grupo. Cuando ayudas a un manipulador, no estás ayudando a una persona en necesidad genuina. Estás alimentando un sistema de explotación. Estás proporcionando recursos para que continúen sus juegos psicológicos con otras víctimas inocentes. Y el momento en que dejas de dar, el momento en que finalmente ves a través de su actuación cuidadosamente construida, se voltearán contra ti con una velocidad asombrosa. Te pintarán como el villano ante otros. Contarán historias de cómo los traicionaste en su momento de mayor necesidad. Generarán lástima y simpatía de nuevos prospectos mientras manchan tu reputación y luego, sin mirar atrás, se moverán a su próximo objetivo, su próxima víctima inocente. Número 7. El rebelde impenitente. Finalmente, y esto es quizás lo más desgarrador de todo, está la persona que sabe mejor pero se rehúsa rotundamente a hacer mejor. Han sido enseñados con paciencia, han sido advertidos claramente de las consecuencias, han sido corregidos amorosamente una y otra vez, pero simplemente no les importa, no les interesa cambiar. Han hecho una elección consciente, una decisión deliberada de continuar en su camino destructivo, y absolutamente nada de lo que digas o hagas cambiará su mente. Están comprometidos con su propio camino, sin importar a dónde los lleve. La persona impenitente no es ignorante de las consecuencias. No puedes argumentar que no sabían lo que estaban haciendo. Son desafiantes. Conocen perfectamente qué es lo correcto, qué es lo sabio, qué sería mejor para ellos y para quienes los rodean. Pero prefieren lo que está mal, prefieren lo que es destructivo. Es una elección activa, no un malentendido, y cuando intentas ayudarlos, cuando tratas de rescatarlos de sí mismos, harán algo particularmente frustrante. Asentirán con la cabeza, sonreirán sinceramente, estarán de acuerdo con absolutamente todo lo que digas. Parecerá que finalmente entendieron, que esta vez realmente captaron el mensaje. Te irás sintiendo esperanzado, pensando que finalmente lograste llegar a ellos, pero el momento en que te das vuelta, en cuanto sales de su vista, regresan inmediatamente a sus viejas costumbres, como un perro que vuelve a su vómito, como dice el antiguo proverbio. No hubo cambio real, no hubo transformación genuina. Solo te dijeron lo que querías escuchar para que dejaras de presionarlos. Este es el tipo más difícil de persona para dejar ir porque puedes ver su potencial con absoluta claridad. Puedes ver la persona magnífica que podrían llegar a ser si tan solo tomaran la decisión de cambiar. Puedes visualizar su futuro brillante si abandonaran sus hábitos destructivos. Y esa visión te mantiene atrapado, te mantiene regresando una y otra vez con esperanza renovada. Y así, sigues intentando, sigues creyendo, sigues invirtiendo tu tiempo, tu energía, tu corazón. Te dices a ti mismo, esta vez será diferente. Esta vez realmente va a cambiar. Solo necesita una oportunidad más. Pero nunca es diferente, nunca cambia. Es el mismo ciclo interminable, la misma decepción repetida. Recuerdo la historia devastadora de una madre en Buenos Aires, llamémosla señora Teresa. Su hijo Martín había desarrollado una adicción seria a las drogas en su juventud. Durante 15 años, la señora Teresa hizo todo lo humanamente posible por ayudarlo. Lo internó en 7 centros de rehabilitación diferentes, cada uno costando los ahorros de meses de trabajo. Le consiguió empleo tras empleo
a través de sus contactos personales. Le alquiló apartamentos, le compró ropa para entrevistas, le pagó terapeutas, psicólogos, consejeros espirituales, y cada vez Martín prometía solemnemente que esta vez iba en serio. Lloraba en sus brazos, le decía cuánto lamentaba el dolor que le había causado, juraba por todo lo sagrado que nunca más volvería a consumir. La señora Teresa se llenaba de esperanza, pensando que finalmente su hijo había tocado fondo y estaba listo para cambiar realmente. Pero 2 semanas después, a veces apenas unos días después, Martín desaparecía nuevamente. Vendía lo que ella le había comprado, abandonaba el trabajo, volvía a las calles, a los mismos círculos destructivos, a las mismas sustancias que estaban destruyendo su vida lentamente. Después de 15 años agotadores, la señora Teresa estaba completamente quebrada, emocionalmente devastada, financieramente arruinada, físicamente enferma por el estrés constante. Había sacrificado su propia vida, su propia salud, su propia estabilidad, intentando salvar a alguien que simplemente no quería ser salvado. Finalmente, un sabio consejero le dijo algo que cambió su perspectiva completamente. Señora Teresa, usted no puede querer la sanación de su hijo más de lo que él mismo la quiere. Usted no puede luchar por su libertad con más fuerza de la que él está dispuesto a luchar. Y mientras usted siga rescatándolo de las consecuencias de sus decisiones, él nunca enfrentará el dolor suficiente como para desear cambiar verdaderamente. Esas palabras fueron como un rayo de luz en la oscuridad. La señora Teresa, con el corazón completamente destrozado, pero con una claridad nueva, tomó la decisión más difícil de su vida. Dejó de rescatar a Martín. Le dijo que lo amaba profundamente, que siempre sería su hijo, pero que ya no intervendría más, que las decisiones eran de él y las consecuencias también serían suyas. Los primeros meses fueron un infierno emocional para ella. Martín llamaba desesperado, suplicando, manipulando, amenazando incluso, pero ella se mantuvo firme, y algo extraordinario sucedió después de casi un año. Martín finalmente tocó un fondo tan profundo, enfrentó consecuencias tan duras, que algo dentro de él finalmente se rompió, o más bien, finalmente despertó. Buscó ayuda por su propia voluntad, no porque su madre lo estuviera presionando. Se internó en rehabilitación, y esta vez se quedó, porque era su decisión, no la de ella. Y lentamente, dolorosamente, comenzó un proceso de recuperación genuino. No fue fácil, no fue rápido, pero fue real porque finalmente venía de adentro de él. La persona impenitente debe querer cambiar desde lo más profundo de su ser. Ese deseo de transformación debe nacer de su interior. No puede ser implantado desde afuera, por más que lo amemos, por más que queramos verlos libres. Y hasta que ese deseo genuino aparezca, toda la ayuda del mundo, todos los recursos, todo el amor, no harán la más mínima diferencia en su trayectoria. No puedes querer su sanación más de lo que ellos la quieren. No puedes luchar por su libertad con más intensidad de la que ellos están dispuestos a luchar. Y si lo intentas, si persistes en ese intento imposible, lo único que lograrás será agotarte completamente, vaciarte totalmente, mientras ellos permanecen exactamente en el mismo lugar, sin cambio alguno. Entonces, después de explorar estos 7 tipos de personas peligrosas para tu bienestar, surge la pregunta inevitable: ¿qué hacemos con toda esta información? Nos convertimos en personas frías, calculadoras, insensibles al sufrimiento humano. Dejamos de ayudar a la gente por completo, levantando muros impenetrables alrededor de nuestros corazones. No, absolutamente no. Eso sería caer en el extremo opuesto, y los extremos nunca son la respuesta sabia. Lo que debemos desarrollar, lo que debemos cultivar cuidadosamente, como un jardinero cuida sus plantas más preciosas,
es el discernimiento, esa capacidad profunda y casi intuitiva de distinguir entre diferentes situaciones y personas. Debemos aprender a reconocer la diferencia fundamental entre alguien que está genuinamente luchando contra circunstancias difíciles y alguien que simplemente está atascado porque se niega a moverse, entre alguien que necesita una mano extendida para levantarse y alguien que busca un viaje gratis permanente a costa de tu energía vital. Debemos aprender a ver con claridad, sin juicio, pero también sin ilusión, sin condenar a las personas, sin declararlas indignas de amor o compasión, pero tampoco sin engañarnos a nosotros mismos sobre lo que realmente está sucediendo. La claridad no es crueldad. Ver la verdad no es falta de amor. De hecho, a veces ver la verdad claramente es el acto de amor más profundo que podemos ofrecer. La verdadera compasión, la compasión sabia y madura, no es habilitar comportamientos destructivos. No es rescatar constantemente a las personas de las consecuencias de sus propias elecciones. A veces, frecuentemente incluso, la verdadera compasión significa dar un paso atrás. Significa permitir que las personas enfrenten el peso completo de las consecuencias de sus decisiones. Porque verás, es precisamente a través de la dificultad, a través de las pruebas, a través del proceso doloroso de tocar fondo, que las personas finalmente despiertan. Es en esos momentos oscuros de crisis real donde finalmente miramos honestamente nuestra vida y tomamos la decisión de cambiar, no cuando alguien nos rescata constantemente, sino cuando enfrentamos solos las consecuencias y decidimos que debe haber una manera mejor de vivir. Cuando ayudas a las personas correctas, a aquellos que genuinamente están listos para recibir ayuda y usarla sabiamente, ves fruto hermoso. Es como plantar semillas en tierra fértil y bien preparada. Germina, crece, florece, produce más fruto que puede bendecir a otros. Ves crecimiento real, transformación genuina, gratitud profunda. Pero cuando viertes tu energía, tu tiempo, tus recursos en aquellos que no están listos, que no quieren cambiar realmente, que simplemente te usarán y te drenarán sin dar nada a cambio, todo lo que verás es desperdicio. Desperdicio de tu potencial, desperdicio de tu vida, desperdicio de recursos que podrían haber bendecido a personas que realmente los hubieran usado para crecer. Tu energía es sagrada, ¿lo comprendes? No es infinita. No puedes simplemente generarla de la nada sin límite. Tu tiempo en esta tierra es precioso e irrepetible. Cada momento que pasa nunca regresa. Tus recursos, ya sean emocionales, financieros o de cualquier otro tipo, son limitados. Y debes ser tremendamente sabio, casi estratégico, sobre dónde y en quién inviertes todo esto. No todas las personas merecen tu ayuda. Y decir esto, reconocer esta verdad claramente, no es crueldad, no es falta de amor, no es egoísmo, es sabiduría pura. Es reconocer que la vida tiene límites reales, que tú tienes límites reales, y que honrar esos límites es absolutamente necesario para tu propia supervivencia y florecimiento. Entonces, te invito ahora a hacer una pausa, a detenerte en tu camino ajetreado y hacer un inventario honesto, quizás brutalmente honesto, de tu vida actual. Pregúntate con total sinceridad, sin juzgarte, pero también sin engañarte. ¿A quién estoy ayudando en mi vida ahora mismo que realmente debería dejar ir? ¿Quién está en mi lista de personas que necesitan mi ayuda, pero que en realidad solo están drenando mi energía sin ningún cambio real, sin ningún crecimiento genuino? ¿A quién estoy rescatando constantemente, una y otra vez, que en realidad necesita caer y aprender sus propias lecciones? ¿Quién depende de mí no porque realmente me necesite, sino porque he hecho que sea más fácil para ellos no esforzarse, no intentar, no crecer? ¿A quién estoy habilitando, permitiendo, facilitando, que en realidad necesita enfrentar las consecuencias completas y naturales de sus propias decisiones? ¿Dónde estoy interfiriendo con el proceso de aprendizaje de otra persona porque no puedo soportar verlos sufrir
aunque ese sufrimiento sea exactamente lo que necesitan para despertar. Y cuando encuentres las respuestas a estas preguntas, cuando finalmente veas con claridad quiénes son estas personas en tu vida, ten el valor, reúne todo el coraje que hay en ti para dar un paso atrás, para retirarte, para establecer límites saludables, para decir no cuando sea necesario. Y hazlo no con enojo, no con resentimiento amargo, no con una actitud de venganza o castigo. Hazlo con comprensión profunda, con la claridad de que a veces el acto más amoroso, el gesto más compasivo que puedes ofrecer a alguien es permitirles experimentar el peso completo de sus propias decisiones. Porque verás, al final del día, con toda la sabiduría acumulada de generaciones, debemos reconocer esta verdad fundamental. No puedes salvar a nadie. Literalmente, no puedes. No tienes ese poder. No importa cuánto lo desees. No importa cuánto ames a esa persona. Lo único que puedes hacer, lo único que está realmente en tu poder, es señalar el camino. Puedes mostrarles la dirección. Puedes ofrecerles herramientas. Puedes compartir tu propia experiencia y sabiduría. Pero si caminan por ese camino o no, si toman esas herramientas o las descartan, si escuchan tu sabiduría o la ignoran, eso está completa y totalmente fuera de tu control. Es su decisión, su elección, su vida. Existe una diferencia profunda, abismal, entre el amor verdadero y la codependencia disfrazada de amor, entre la compasión genuina y la necesidad neurótica de rescatar a otros para sentirnos valiosos nosotros mismos. Muchas veces, cuando examinamos honestamente nuestras motivaciones para ayudar obsesivamente a ciertas personas, descubrimos que no lo estamos haciendo principalmente por ellos, lo estamos haciendo por nosotros, para sentirnos necesarios, para sentirnos importantes, para llenar un vacío en nuestro interior que creemos que se llena cuando alguien nos necesita desesperadamente. Pero ese no es amor verdadero. Ese es uso mutuo disfrazado con el lenguaje del sacrificio y la bondad. Ellos nos usan para evitar crecer y nosotros los usamos a ellos para sentirnos valiosos. Es una danza tóxica donde ambas partes permanecen atrapadas. Ninguna crece y ambas se marchitan lentamente. El amor verdadero, el amor maduro y sabio, a veces se parece mucho a la frialdad superficial. A veces el amor verdadero dice no. A veces el amor verdadero se retira. A veces el amor verdadero permite que alguien caiga, sabiendo que solo en la caída aprenderán a volar por sí mismos. Hay una historia antigua, no recuerdo si es de Persia o de China, sobre un maestro sabio y su discípulo. El discípulo constantemente metía en problemas, tomaba decisiones impulsivas, ignoraba los consejos del maestro y cada vez que enfrentaba consecuencias, corría de vuelta al maestro buscando ser rescatado. Durante años, el maestro lo rescató pacientemente, lo sacó de deudas, habló con personas que el discípulo había ofendido, pagó por los daños que causaba, pero el discípulo nunca cambiaba. Cada pocos meses era la misma historia otra vez. Un día, el discípulo llegó una vez más en crisis desesperada. Había tomado dinero prestado de personas peligrosas y no podía pagar. Su vida estaba en riesgo real, pero esta vez, cuando pidió ayuda al maestro, el maestro simplemente dijo, no. El discípulo quedó en shock total. ¿Pero cómo puedes hacer esto? Podrían matarme. Pensé que me amabas, pensé que eras mi maestro. Y el maestro respondió con lágrimas en los ojos, precisamente porque te amo, precisamente porque soy tu maestro, debo dejarte enfrentar esto solo. He estado impidiendo tu crecimiento durante años con mi ayuda mal dirigida. Ahora debes aprender la lección que la vida ha estado tratando de enseñarte. El discípulo se fue furioso, sintiéndose traicionado. Durante meses, el maestro no supo nada de él, pero un día, el discípulo regresó. Se veía diferente, más delgado, más cansado, pero había algo nuevo en sus ojos, algo más claro, más consciente. Maestro,
dijo, vine a agradecerte. Cuando me negaste ayuda, pensé que me odiabas. Pero fue lo mejor que pudiste haber hecho por mí. Por primera vez en mi vida, tuve que enfrentar completamente las consecuencias de mis acciones. No tenía a nadie que me rescatara, y en ese lugar oscuro de desesperación, finalmente desperté. Finalmente, entendí lo que habías estado tratando de enseñarme durante años. Tú, no, fue el mayor regalo que pudiste darme. Esta historia ilustra perfectamente la sabiduría de saber cuándo ayudar y cuándo retirarse. El maestro amaba profundamente a su discípulo, pero su amor era lo suficientemente maduro, lo suficientemente sabio, para saber que a veces debemos permitir que aquellos que amamos enfrenten dificultades terribles para que finalmente aprendan y crezcan. Hay otra dimensión crítica de esto que debemos explorar: la necesidad absoluta de proteger tu propia energía, tu propia fuerza vital, tu propia salud mental y emocional. No eres un pozo infinito de recursos. No puedes dar y dar y dar sin fin, sin eventualmente vaciarte por completo. Y cuando te vacías completamente, tratando de llenar a otros que son fundamentalmente pozos sin fondo, ¿a quién sirves realmente? No a ellos, porque tu ayuda no los está transformando, y ciertamente no a ti mismo, porque te estás destruyendo en el proceso. Piensa en las instrucciones de seguridad en los aviones. ¿Qué te dicen siempre sobre las máscaras de oxígeno? Colóquese primero su propia máscara antes de ayudar a otros. ¿Por qué? Porque si te desmayas tratando de ayudar a alguien más primero, entonces ambos mueren, ambos caen, nadie se salva. Este principio se aplica perfectamente a la vida emocional y espiritual. Debes mantener tu propia salud, tu propia fuerza, tu propia estabilidad primero, no como un acto de egoísmo, sino como un acto de sabiduría práctica. Porque solo desde un lugar de fortaleza personal puedes realmente ayudar a otros de manera efectiva y sostenible. He visto personas maravillosas, personas con corazones hermosos y generosos, completamente destruidas porque no supieron establecer límites. Se dieron tanto a personas que no estaban listas para recibir esa ayuda, que terminaron enfermas, quebradas financieramente, emocionalmente devastadas, espiritualmente vacías. Y lo más trágico es que después de todo ese sacrificio, las personas a las que ayudaban no cambiaron en absoluto, permanecieron exactamente iguales, o incluso peor, porque aprendieron que podían usar a otros sin consecuencias. Entonces, ¿cómo proteges tu energía? Primero, reconociendo que tienes el derecho absoluto, incluso la responsabilidad, de establecer límites saludables. No necesitas justificarte extensamente, no necesitas sentirte culpable. Los límites no son muros de odio, son cercas de amor propio. Segundo, aprende a reconocer las señales de advertencia temprano. No esperes hasta estar completamente agotado para finalmente admitir que alguien está drenándote. Presta atención a cómo te sientes después de interacciones con ciertas personas. ¿Te sientes energizado o exhausto, inspirado o deprimido, esperanzado o desesperado? Tu cuerpo, tus emociones, te están dando información valiosa todo el tiempo. Aprende a escuchar esas señales sutiles, esa sensación de pesadez en el estómago cuando ves el nombre de cierta persona en tu teléfono, esa fatiga profunda después de pasar tiempo con alguien específico. Esos son mensajes de tu ser interno diciéndote: esta relación no es saludable. Esta dinámica te está dañando. Tercero, practica el arte perdido de decir no, sin disculpas excesivas ni explicaciones elaboradas. No es una oración completa. No necesitas escribir un ensayo de 3 páginas justificando por qué no puedes o no quieres hacer algo. No puedo ayudarte con eso. Es suficiente. Eso no funciona para mí. Es suficiente. He decidido no continuar con este tipo de apoyo. Es suficiente. Las personas que respetan tus límites aceptarán estos no con gracia, aunque puedan sentirse decepcionadas.
Las personas que no respetan tus límites presionarán, manipularán, harán que te sientas culpable, intentarán hacerte cambiar de opinión, y esa reacción misma te dice todo lo que necesitas saber sobre la relación y sobre ellos. Después de explorar todos estos tipos de personas peligrosas, después de reconocer la necesidad de límites y discernimiento, podríamos caer en el cinismo total. Podríamos decidir nunca ayudar a nadie, protegernos tan completamente que nos volvamos duros, cerrados, incapaces de conexión genuina. Pero eso sería una tragedia igual de grande, porque la ayuda genuina, la compasión real, el servicio sabio a otros es una de las experiencias más hermosas y significativas de la existencia humana. Cuando ayudas a la persona correcta, en el momento correcto, de la manera correcta, es mágico, es transformador tanto para ti como para ellos. Entonces, ¿cómo ayudamos sabiamente? ¿Cómo ofrecemos compasión real sin caer en los patrones destructivos que hemos estado explorando? Primero, busca personas que están listas para crecer. ¿Cómo las reconoces? Están tomando acción. Incluso si son pasos pequeños, están moviéndose en la dirección correcta. Están buscando soluciones, no solo consuelo. Están dispuestos a hacer el trabajo duro necesario para cambiar. Tu ayuda será el viento en sus velas, no el bote completo. Segundo, ofrece herramientas, no soluciones completas. Enséñales a pescar, en lugar de darles el pescado. Como dice el proverbio antiguo, tu objetivo no debe ser resolver sus problemas permanentemente, sino equiparlos para que puedan resolver sus propios problemas en el futuro. Esto requiere más paciencia y sabiduría que simplemente rescatarlos, pero produce resultados reales y duraderos. Tercero, observa cómo responden a tu ayuda. ¿La usan bien? ¿Muestran gratitud genuina, no solo con palabras sino con acciones? ¿Progresan, incluso lentamente? Si es así, esa es tierra fértil. Continúa invirtiendo allí. Pero si toman tu ayuda y nada cambia, si la desperdician, si la usan para continuar comportamientos destructivos, es hora de reconocer que no están listos. Cuarto, establece expectativas claras desde el principio. Si vas a ayudar a alguien, sé claro sobre qué estás dispuesto a hacer, por cuánto tiempo, bajo qué condiciones. Te ayudaré con 3 meses de alquiler mientras buscas trabajo activamente. Es muy diferente de una promesa abierta e indefinida de apoyo. Los límites claros desde el inicio previenen muchos problemas futuros. Quinto, y esto es crucial, no permitas que tu ayuda se convierta en tu identidad. No necesitas ser el salvador o el rescatador para tener valor como persona. Tu valor es inherente, no está basado en cuántas personas necesitan de ti. Desconfía de tu propia necesidad de ser necesitado. Es una trampa sutil, pero poderosa. Hemos recorrido un camino largo juntos en esta exploración. Hemos mirado honestamente a 7 tipos de personas que pueden drenar tu vida si no tienes cuidado. Los crónicamente perezosos, los perpetuamente ingratos, los arrogantes y fariseos, los habitualmente malvados, los incurablemente necios, los maestros manipuladores y los rebeldes impenitentes. Hemos explorado por qué ayudar a estas personas, sin discernimiento, sin límites, sin sabiduría, no solo no les ayuda, sino que activamente les hace daño, impidiéndoles crecer y aprender las lecciones que la vida intenta enseñarles. Y hemos reconocido el daño terrible que puede hacerte a ti mismo cuando te vacías tratando de llenar recipientes que tienen agujeros en el fondo. Ahora llega el momento de la verdad, el momento de la acción, el momento de tomar lo que has aprendido y aplicarlo con valentía en tu propia vida. Sé que esto no será fácil. Reconocer que has estado ayudando a las personas equivocadas, de las maneras equivocadas, por las razones equivocadas, puede ser doloroso. Establecer límites con personas que has estado rescatando durante años será incómodo. Escucharás protestas, enfrentarás manipulación, sentirás culpa, pero recuerda esto.
La incomodidad temporaria de establecer límites saludables es infinitamente preferible al sufrimiento permanente de vivir sin ellos. El dolor agudo de decir no cuando es necesario es mucho menor que el dolor crónico de decir sí a todo y a todos hasta que no quede nada de ti. Y recuerda también que al establecer estos límites, al retirarte de dinámicas destructivas, no estás abandonando a estas personas. Las estás liberando de una dependencia que las está manteniendo débiles. Las estás devolviendo a la escuela de la vida, donde las lecciones son duras pero reales. Y el crecimiento, aunque doloroso, es genuino. No todos van a entender tu cambio. Algunos te llamarán egoísta, insensible, cruel, especialmente aquellos que se beneficiaban de tu falta de límites. Pero no necesitas su aprobación para hacer lo correcto. No necesitas su permiso para honrar tu propia vida y energía. Tu vida es preciosa. Tu tiempo es sagrado. Tu energía es limitada. Y tienes el derecho, no, la responsabilidad de invertir estos tesoros sabiamente, de dar tu ayuda a aquellos que la usarán para crecer, no a aquellos que la usarán como una muleta permanente para evitar crecer. Así que te dejo con estas preguntas finales, las más importantes de todas. ¿Tendrás el coraje de mirar honestamente tu vida y reconocer dónde estás desperdiciando tu energía preciosa en personas que no están listas para cambiar? ¿Tendrás la sabiduría de distinguir entre aquellos que genuinamente necesitan una mano amiga y aquellos que simplemente quieren a alguien que cargue con su peso indefinidamente? ¿Tendrás la fortaleza de establecer límites, incluso cuando sea incómodo, incluso cuando seas criticado, incluso cuando sientas culpa? Y finalmente, ¿tendrás la compasión, la verdadera compasión madura y sabia, de permitir que aquellos que amas enfrenten las consecuencias de sus propias elecciones, sabiendo que a veces el camino más amoroso es permitirles caminar su propio camino, sin importar a dónde los lleve? Estas no son preguntas fáciles, pero son las preguntas correctas. Y en tus respuestas, en tus acciones basadas en esas respuestas, encontrarás no solo la protección de tu propia energía vital, sino también la posibilidad de verdaderamente ayudar a aquellos que están listos para recibir ayuda. Porque al final, el mayor regalo que puedes dar no es rescatar a alguien de sus problemas. El mayor regalo es tener la sabiduría de saber cuándo ayudar y cuándo apartarte, cuándo extender tu mano y cuándo permitir que caigan, cuándo intervenir y cuándo confiar en que la vida misma será el maestro que necesitan. Esa es la sabiduría profunda, esa es la compasión madura. Y esa es la invitación que te extiendo hoy, a vivir con esa sabiduría, con ese discernimiento, con esa claridad amorosa que protege tu propia luz, mientras permite que otros encuentren la suya propia. El camino está frente a ti, la elección es tuya, y cualquiera que sea la decisión que tomes, que sea una decisión consciente, basada en sabiduría real, no en culpa, no en miedo, no en la necesidad de ser necesitado. Que tengas el coraje de proteger tu energía, que tengas la sabiduría de discernir entre aquellos que merecen tu ayuda y aquellos que simplemente te drenarán, y que tengas la paz de saber que al hacerlo, no solo te salvas a ti mismo, sino que ofreces a otros la oportunidad más preciosa de todas, la oportunidad de salvarse a sí mismos.